Dios les bendiga, hermanos. Estoy aquí de nuevo con ustedes y estoy con un propósito muy importante, el de transmitirles el cambio radical que Dios hizo conmigo. Es extraordinario. En su momento yo pensé que no existiría un cambio como el que ahora tengo, pero ahora que lo tengo, me da miedo el siquiera pensar en soltar un poquito de esto tan bonito que estoy viviendo, que yo quisiera, no sé ni de qué manera pudiera yo agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo, con mis hijos, con mis padres, principalmente conmigo, que era la que más andaba en rebeldía en el mundo, andaba vagando, estaba totalmente en la destrucción, pero gracias a mi Dios me hizo sentir una nueva oportunidad y gracias a Él tomé esa oportunidad y voy a seguir en ella. Yo quisiera platicarles, antes de que yo conociera a mi Dios, a mi Jesús bendito, yo tuve en un tiempo, es difícil porque de solo recordarlo me da escalofrío, pero en un tiempo yo fui poseída, andaba yo mal, muy mal, fui poseída, anduve mucho por ahí con curanderas, de aquí para allá, con los de la Iglesia Católica, nadie me podía ayudar y para mi suerte la que me ayudó fue mi hermana Raquel Lira, a quien yo en aquel entonces odiaba o sentía odiar. Raquel era una persona para mí, la veía y de solo verla me hervía la sangre del coraje que yo sentía solo de verla, pero era el enemigo el que me tenía engañada porque él sabía que era ella la que me podía ayudar. Era por eso que me alejaba de ella. Hasta que un día me decidí y me acerqué a ella y le pedí ayuda. Era tan feo lo que yo vivía que decidí acercarme a ella. Yo recuerdo, solo les puedo platicar que cuando yo me acerqué a ella para que hicieran oración por mí, Raquel, ¿tú quisieras decir exactamente qué fue lo que pasaba conmigo? Porque yo puedo decir lo que pasó después de que me ayudaste, pero en el ínter, pues yo no me di cuenta qué pasaba conmigo. Sí, pues en ese tiempo yo recuerdo que yo estaba en Durango estudiando en el Instituto Bíblico allá en Bethsaida. Yo vine de vacaciones, creo que eran de Semana Santa, esas vacaciones. Y pues yo llegué normal de vacaciones ahí a la casa con mi familia, y llegó en un momento una inquietud tan fuerte por ella, de orar por Silvia, de pedirle a Dios por ella, y yo en ese momento llega mi mamá en la mañana y me dice: hija, vino Silvia ayer y quiere que oremos por ella porque siente que algo se le mueve en su estómago, ella se siente muy mal, y ya oramos, pero mira, nos dice que sí, pero nos echa mentiras, dice no es cierto, ella sigue igual. Entonces yo le dije, pues después en la tarde vamos a orar por ella. Y yo empecé a acomodar mis cosas, mi ropa, y pues me metí a bañar. Cuando salgo de bañarme y me estaba peinando, el Espíritu Santo me habla a mi interior y el Señor me dice: ¿estás lista? Porque Silvia está poseída. Era la primera vez para mí que me iba a enfrentar a una situación de ese tipo, porque yo nunca había pasado por una situación así. Entonces yo sí temblé y yo dije, es mi mente, no es cierto, soy yo la que estoy oyendo eso, pero esa voz insistente en mi interior decía: tú vas a orar por ella y yo voy contigo, ella está poseída y tú vas a orar por ella. Y yo le decía: no, Señor, no me mandes a mí. Y él me decía: tú lo vas a hacer. Entonces yo me siento en la cama, me pongo muy amarilla, de 1000 colores. Yo le decía: Señor, es que es tu voz, pero yo no quiero ir.
Entonces el Señor me vuelve a hablar otra tercera vez y Él me dice, vas a ir porque ella está poseída y tú vas a ser quien va a orar por ella. Entonces me entra una fuerza y me levanto y llega mi hermana llorando, la más chica, y llega Raquel, con gritos espavoridos, y yo dije, ya llegó Silvia. Yo sentí en mi espíritu y cómo me aventó para afuera el Espíritu Santo y empezó a entrar en mí una fuerza sobrenatural que me puso de pie. Yo iba en mi fuerza, en mi interior, iba débil, pero fortalecida en el espíritu. Y yo todavía decía, Señor, no, devuélveme, pero yo iba que corría. Y cuando llego estaba mi mamá, estaba otra hermana, la hermana Graciela Castañón, estaba mi abuelita, estaba Marta, y ya estaban orando por ella. Y cuando yo llego y la veo desfigurada, le veo los cabellos de punta y le veo los ojos que le daban vuelta. Mucha gente no cree que las personas pueden ser poseídas, pero la Biblia nos habla de esa realidad. Nos habla de que sí es una realidad. Y yo llego y ella se me viene encima y me empieza a gritar, maldita, te odio, pero yo sabía que no era ella. El Señor empieza a hacer la obra ahí en ella, con ella, y empezamos a tener una lucha espiritual. Entonces el Señor empieza a hablar a mi interior y me empieza a guiar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me pone un letrero enfrente de mí como si fuera una pantalla en una lista delgada, y yo la podía ver. Y aunque usted no lo crea, yo leía los pasos porque yo nunca había estado en una situación así, y el Señor me ponía inciso A, inciso B, y esto vas a hacer, esto le vas a decir, y yo volteaba y miraba hacia el viento y miraba como un pergamino extendido que me decía qué era lo que yo tenía que hacer en ese momento. Entonces empezaba a dialogar conforme yo veía en esa lista, y ella empezaba a jalonear a mi mamá, que es una persona muy alta, ¿verdad? Y a mi prima, y Silvia está delgada, es una persona muy delgadita, y ella las levantaba como sin nada, como unas basuritas, las levantaba a las dos, así, o sea, y algo tremendo. Y el Señor ahí hizo su obra en ella. Cuando le digo que cómo se llama, me contesta otra voz y me dijo el nombre de la mujer que te tenía mal, y que se llamaba Lorena, ¿te acuerdas? Entonces, ya cuando ya pasó todo eso, que el Señor hizo la obra en ella, empezó a caer unas chispitas como un rocío, empezó a caer. En ese momento eran como las 8 de la noche, y cuando ella quedó libre, gritó un grito de aúllo espavorido. La gente del rancho presenció ese grito y la gente no salió de sus casas porque estaba aterrada. Decían, ¿qué está pasando en el rancho? Se estremecía, el Banco Nacional se estremecía. Yo supe hasta otro día que la gente estaba tan asustada y que oyó un grito tan feo. Fue cuando ese espíritu salió de ella y cayó ese rocío, cayeron esas chispitas tan delgaditas, y se sintió una paz tan tremenda. Entonces yo le pregunté para otro día. En ese momento no te dije nada. Para otro día te dije, ¿tú sabes quién es Lorena? ¿Qué me contestaste tú? Que sí sabía quién era Lorena. ¿Quién era? Era una compañera de trabajo. Era una compañera que deseaba a mi marido y me deseaba a mí. Era una persona sucia. No tenía ningún moral, no tenía, pero para mí en aquel entonces, en el ambiente en el que yo manejaba, se daba mucho eso, así es que para mí no era novedad, pero jamás me imaginé que para obtener aquello que ellas deseaban eran capaces de hacer lo que a mí me hicieron, porque consiguieron lo que querían en ese tiempo. Consiguieron a mi marido y me consiguieron a mí misma. ¿Cómo? Usando al maligno, con la ayuda del maligno, porque yo no me di ni cuenta. Hasta ese día que Raquel me ayudó, supe lo que realmente había pasado conmigo.
Después de que Raquel me ayudó y me liberó de todo eso, yo tenía mucho miedo porque yo decía que entonces yo ya era lesbiana, que yo era lesbiana por lo que a mí ya me había pasado. Yo incluso a veces en el ambiente en el que yo me manejaba se maneja mucho eso, la prostitución, el lesbianismo, la drogadicción, la prostitución, y toda aquella persona que trabajábamos ahí. No era creíble que yo dijera, yo no me prostituyo, yo no me drogo, yo no soy lesbiana. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente nos hace igual a todas. Todas somos iguales. Nadie piensa que la realidad es otra. La realidad es otra, pero por lo mismo la maldad y tanta cochinada llegan a ser su obra. Porque es tanta la cochinada que de alguna u otra manera cae uno. A mí Dios me cuidó, porque a pesar de que cuando Raquel me ayudó, yo no obedecía a Dios. Yo no le seguí. Al contrario, seguí en la misma cochinada. Yo dije, bueno, pues ya me ayudó, gracias a Dios, y tan. Y las cosas no eran así. Él me dio varias oportunidades, muchas oportunidades me dio Él de que yo recapacitara, pero yo era necia porque yo era ambiciosa, me gustaba mucho el dinero, los lujos, los coches, las joyas, verme bonita siempre, pero no me traía la felicidad que yo quería, la paz que yo necesitaba, porque lo tuve, todo eso que menciono lo tuve, pero era vacía y llena de problemas con mi propio marido. Mi propio marido, a raíz de eso, a mí me ayudó Raquel, pero a él no. Así es que él siguió perdido hasta la fecha. Hasta la fecha él sigue metido en lo mismo. Es un narcotraficante. Le encanta andar metido en situaciones de ese tipo, con mujeres. Es por eso que yo a veces en mi desesperación y el miedo que yo le tenía a él me hacía pensar, más bien no pensaba en Dios, no pensaba en Él, porque para mí en aquel momento mi Dios y mi todo era mi marido. Yo no tenía otro Dios que no fuera mi marido. Todo para Él, mis ojos eran Él, todo lo que pensaba era Él, hacía todo lo que Él me decía. Pero Él no era bueno conmigo, nunca fue bueno conmigo. Pero yo lo justificaba y yo pensaba que era por amor, pero era por miedo. Ahorita que yo sobrepasé esa etapa, yo le digo a todas estas mujeres que pasan por lo mismo, que están pasando por lo mismo que yo pasé, no permitan que hagan ese daño con ustedes, porque nosotras somos fuertes, nosotras podemos salir adelante si tenemos a Dios en nuestro corazón. No necesitamos nada más, ni riquezas, ni lujos. Y ustedes van a comprobar la paz que se siente, la diferencia que es, aún sin tener un peso en el bolsillo. La etapa que yo viví cuando él me maltrataba, yo para él era fea, yo para él era gorda, yo para él me veía todos los defectos del mundo, los tenía su mujer. Me paseaba las mujeres por mi casa, iban y lo buscaban a mi casa, delante de mis hijos iban y me gritaban, me ofendían a mí cuando eran ellas las que andaban con él. Cuando yo me ponía a reprocharle a él todo aquello, lo único que yo recibía, en lugar de una explicación, recibía golpes para que me callara, para que no dijera más. Yo tenía que aguantar lavarle las camisas llenas de colorete, llenas de sabrá Dios qué. Me humillaba hasta que se cansaba.
Cuando llegaba a conocer a sus mujeres, me daba cuenta que él, todo lo que él me gritaba a mí que yo era gorda, fea, todos los defectos que él me veía eran los defectos que tenían las mujeres que él traía. Cuando empecé a recuperarme de todo eso, empecé yo a rebelarme, a perderle el miedo y el respeto, creyendo yo que huía de él. Me enredé aún más porque busqué la salida falsa. Busqué la salida falsa y volví a trabajar. Y me fui a trabajar al table, lugar a donde yo pensaba que él iba a correr a sacarme. Y no fue así. Al contrario, me empezó a dar droga para que yo la vendiera en esos lugares. Y yo sin pensarla dos veces, yo lo hacía. Empecé a vender droga. Fui una de las mejores vendedoras en todo Ciudad Juárez, dentro del ambiente. Me buscaban de donde quiera. Sí, era una persona importante en el medio del maligno. Fui importante en todos los aspectos. Vendiendo droga, como bailarina era la mejor. Pero ¿de qué me sirvió todo eso? ¿De qué me servía si mi vida era nada más ficticia? No era algo que realmente yo sintiera por dentro, que yo me sintiera bien con todo lo que yo estaba haciendo. Principalmente cuando pensaba en mis padres, en mi padre, en él sobre todo, porque él nunca me hizo un gesto de reproche. Nunca. A lo mejor yo hubiera preferido que me hubiera reprochado, que me hubiera, no sé, hasta golpeado, porque yo merecía todo eso. Yo lo merecía de él. Yo necesitaba sentir que yo era importante, perdida para mis padres. Y yo pensaba que el hecho de que ellos no me dijeran nada era porque no importaba lo que yo hiciera. Y seguí hundiéndome cada vez más y más, al grado de que empecé con el alcohol. Ya no había día que yo no tomara, porque así era yo feliz. Siempre andaba contenta. Siempre estaba contenta. Después, cuando se me pasaba la borrachera, yo no quería sentir. Y empecé con la droga. Pero yo les digo que Dios estaba conmigo siempre porque no permitió que me gustara. No me agradó. La probé y gracias a Dios no me quedé ahí. Por eso es que les digo yo que Dios me dio muchas oportunidades. Muchas. En una ocasión, un amigo de él me ofrecía dinero para que me acostara con él. Yo decía, tú, su propio amigo, vienes a ofrecerme dinero a mí para que me acueste contigo. Pues de todos modos estás aquí en la cochinada. Algo se te tiene que pegar. Nadie me creía que yo no hacía eso. Nadie nunca me creyó. Yo le dije a él, una vez me prostituí y fue con el hombre que me casé. Fue con el hombre que me casé y desde esa vez, como fue desgracia para mí, dije, Dios vuelve a ponerse de mi lado y a dejarme establecido que eso no es para mí, porque la vez que lo hice y con ese hombre me quedé y ese hombre desgració mi vida. Eso significa que cualquier hombre va a desgraciar mi vida. Si yo sigo este sistema, todo va a ser desgracia para mí. Ahí estaba Dios. Gloria a Dios. Ahí estaba Él indicándome que no siguiera en eso. Y no seguí en eso. Él sabe bien. En una ocasión, cuando yo ya estaba con Él, antes de casarme con Él,
yo me practiqué un aborto. Me practiqué un aborto porque yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo que por tanta cosa que yo había hecho, que ya había andado de borracha, que yo ya tenía droga en mi cuerpo, que yo andaba con un hombre que era malo, que yo vendía droga, que él también. Yo decía que Dios no me iba a dar sano a mi hijo. Y me lo saqué. Eso es algo que llevo dentro de mí. Que si Dios me perdonó, yo no me puedo perdonar. Porque es lo más fuerte que yo hice, que siento yo que fue lo más grave y que me duele y que no voy a terminar de arrepentirme nunca, ni de pedirle a Dios que me perdone cuantas veces sea necesario. Gloria a Dios. Cuando seguí con él, Dios bendito sabe que yo lo amaba, lo adoraba con toda mi alma. Le permití de todo, de todo. Me perdí el respeto a mí misma. Cuando yo podía hacer 1000 cosas sin él, 1000 oportunidades de en verdad que eran buenas las dejaba por ese hombre que no me daba nada bueno. Preferí quedarme ahí. Pasaron 10 años que viví con él y que viví trabajando en eso. Él jamás se tocó el corazón y dijo, ya no trabajes más, no tienes por qué trabajar. Yo esperaba que algún día él me dijera, que él cambiara, que él me dijera, ya no tienes por qué trabajar ahí. Jamás pasó eso, jamás. Llegó el día en que tuve a mi bebita y fue que yo cambié, totalmente cambié, radicalmente cambié con él, porque yo no iba a permitir que el daño que les hizo a mis 2 hijos se lo hiciera a mi bebé también. Ya mis hijos estaban demasiado dañados, moralmente y psicológicamente ya estaban demasiado dañados. Y yo no quería que mi niña sufriera lo mismo, viéndolo a él como andaba y viéndome a mí también trabajar en lo mismo. Empecé a pensar en el daño que yo les hacía a mis hijos. Después mi madre. Yo a mi madre le debo estar en el camino. A ella. Ella no lo sabe. Pero yo se lo debo a ella. Le doy gracias porque esa fue la última oportunidad que Dios me puso. Y decidí tomarla. Pero antes de esto, cuando tuve a mi bebé, yo decidí divorciarme de él, porque él me acusaba de andar con una lesbiana. Pero era su propia imaginación, era su celo de que yo lo había dejado y no hallaba justificación, porque él no me conocía amigos, no me conocía nada como para acusarme ni siquiera de que lo engañaba con otro hombre. No tenía pretexto alguno. Era solo que yo lo estaba dejando porque me cansé de los golpes y me cansé de los maltratos físicos y morales, psicológicos. Yo ya estaba cansada. Pero ya una vez que lo dejé divorciada fue y me golpeó hasta cansarse. Me mandó al hospital y decidí. Y me fui de Ciudad Juárez y me fui a Monterrey. Agarré a mi hija y me fui a Monterrey. Pero hermanos, pasó un año y volví con él. Volví a caer en lo mismo. Y fue peor. Solo duró un tiempo bien. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los 3 meses llega otra persona diciéndome, yo soy la familia de Gabriel. Tenía otra familia. Cuando estaba ya conmigo tenía otra familia y todo el mundo lo sabía, hasta mis propios hijos menos yo. Mis hijos convivían con esa otra familia y ellos jamás me dijeron nada. Lo volví a dejar, pero esta vez le puse condición. Yo le dije, si me quieres, vámonos a Torreón. Deja todo lo que tú haces. Prefiero trabajar yo y sacarte a ti de trabajar. Algo que yo esperaba que él algún día me dijera a mí, se lo dije yo a él, hermano. Se lo dije yo a él. Yo como mujer, y él lo permitió.
que yo siguiera mostrando mi cuerpo a los hombres para mantenerlo a él y a mis hijos, y él lo permitió. Y no contento con eso, pasó el tiempo y volvió a golpearme. Fue que decidí dejarlo definitivamente. Me decidí y rompí cualquier lazo que yo tenía con él lo rompí, porque perdí la esperanza de que él cambiara. Perdí la esperanza, ya desanimada yo me vine yo a trabajar otra vez, me empecé a trabajar otra vez aquí en Torreón sola, y me fui a viajar porque, como les dije hace un rato, como bailarina era muy, muy codiciada, y me llamaban mucho de otras ciudades para trabajar. Anduve casi toda la República Mexicana trabajando como taibolera. Ganaba mucho dinero, hermanos. Pero llegó el momento en que ya me empecé a sentir yo desanimada, sin ilusión de nada. Ya ni el dinero me llamaba la atención. Me presentaba a trabajar y a las personas que yo veía a mi alrededor sentía que las odiaba. A todo mundo le veía peros. Pero la que andaba mal era yo, porque realmente ya estaba cansada de tanta cochinada. Y un día, gracias a Dios, un día mi madre se pone muy mal, como tantas crisis que ella tenía, pero ese día yo la veía tan mal, tan mal. Yo nunca vivía casi esos momentos con ella porque yo siempre estaba trabajando fuera. Y ese día que yo vi todo eso, yo le pedí a Dios. Ella me decía, mami, vámonos, te voy a llevar al médico. Y ella decía, no, háblale a Manuela para que oren por mí. Ponte a orar por mí, mija, ponte a orar por mí, es lo único que yo necesito. Yo no sé orar, le gritaba, yo no sé orar, ¿cómo quieres que te ayude? Yo no sé orar. Y yo en mi desesperación, cuando ya estaban ellas ahí, yo empecé a orar junto con ellas. Y yo le prometí al Señor que si me la sacaba de esa crisis, yo jamás volvería a esos antros de perdición, que jamás volvería yo a bailar, que jamás volvería con ese hombre que no era para mí, que era malo y que era el que me tenía en la perdición, que nunca más volvería yo a mirar hacia atrás, que iba a caminar con él. Y desde entonces, hermanos, yo camino con él. No le he fallado porque le he cumplido lo que yo le prometí, yo le he cumplido, hermanos. Ahora, yo les digo, como consejo, yo les digo a todas esas amas de casa, esas madres, por favor no permitan que el daño llegue tan lejos. No se pierdan el amor. Busquen ayuda con el Señor. Él es todo. Gloria a Dios. Ni psicólogos, ni nadie las va a ayudar. Nadie mejor que Él. Nadie. Porque si su cambio es verdadero y de corazón, Él en un ratito, en un 2x3, cambia su corazón totalmente. Lo cambia. Yo ya no puedo odiar a nadie. Yo no siento rencor ni siquiera por ese hombre que me hizo tanto daño. Yo ya lo perdoné. Gloria a Dios. Yo lo perdoné desde el momento en que decidí cambiar todo lo que yo tenía por mi Jesús bendito. Yo supe perdonar a todo aquel que me pisoteó. A todo aquel que me pisoteó. Yo por eso ahora les pido que se inclinen y hagan oración al Señor a todas esas personas que sufren maltrato físico y psicológico. Pídanle al Señor que las ayude. Él es el único, por experiencia propia yo se los digo, Él es el único que puede liberarlas de tanta carga, porque se sufre demasiado y nadie se va a poner en su lugar para poder saber qué es lo que sienten. Solo Dios sabe lo que uno siente cuando pasa por esas situaciones. Háganlo por sus hijos, porque el día de mañana ellos cargan con todo eso también. Ellos agarran rencores. Mis hijos ahorita no quieren a ese hombre, no lo quieren cuando antes lo amaban. Ahora no lo quieren. El niño más grande a mí misma me dice, mami, tú no tienes dignidad porque vuelves con él cada vez que él quiere. Tú no tienes dignidad, mami. ¿Ustedes qué creen que yo siento cuando él me grita eso? Y ahora que me ven caminando con el Señor, ellos están felices. Hace unos días me llegó un ratito una desesperación que yo quería salir corriendo porque es una de mis luchas. Son luchas que yo tengo. Quise correr a buscarlo, hermana. Pero yo le pedí a Dios
que no me dejara. Que no me dejara, porque yo sé que Él va a ser causa de mi perdición de nuevo. Y Dios es grande, porque Gloria a Dios. Amén. yo quería volver con Él solo para salir de mis problemas, que realmente ya no son problemas, solamente que a veces el maligno hace su obra, intenta hacerla, pero gracias a Dios no lo logra. Gloria a Dios. No lo logra, porque cuando yo pensaba irme con Él, al siguiente día Él marcó. Y cuando lo oigo yo por teléfono, era como si Dios aclarara mi mente y mi corazón. Gloria a Dios. Porque me quedó claro que realmente no quiero nada con ese hombre, ni para bien, ni para mal. ¿Y quién está conmigo entonces? Dios. Amén, Dios, gloria porque a Dios. gracias a Él Aleluya. me volvió a indicar el camino correcto. Y me puse a orar, y me puse a pedirle que si era su voluntad, así yo iba a seguir. Así, con esas luchas que yo tengo que son fuertes, pero yo sé que Él está conmigo y no me va a dejar. No me va a dejar, porque yo sé que esa llamada fue porque Él lo permitió. Él Amén. permitió que ese hombre me hablara para que yo me diera cuenta que yo ya nada tengo que hacer con Él. Eso fue lo que yo sentí al escucharlo hablar. Sentí una desilusión enorme. Sentí que Él jamás va a cambiar, que no quiere cambiar. Porque si Él quisiera, yo sé que Dios puede hacer el cambio, Amén. pero Él no quiere. Entonces yo no tengo por qué seguir a un lugar a donde hay perdición para mí y para los míos, que son mis hijos. Y que incluso yo sé que si yo me iría con Él, ellos no me seguirían. Entonces yo no puedo ya ni siquiera pensar en la posibilidad de nada, ni siquiera por salir de un problema. Aleluya. Dios hace el cambio y en mí fue radical. Amén. Y yo me gozo mucho porque a mí me gusta mucho trabajar para el Señor. Gloria a Dios. Amén. A mí me agrada. Yo le pido a Dios que me dé paciencia. Que me dé paciencia, porque yo sé que eso es lo único que yo necesito. Paciencia, porque la fortaleza la tengo. Es solamente paciencia a mi gente, a la gente que me rodea, porque en lugar de motivarme, me desanima en ocasiones. Solo que como yo tengo a Dios y le pido, me vuelve a levantar. Gloria a Dios. Me vuelve a levantar, pero llegan a afectarme todo eso me llega a afectar y me desanimo profundamente. Me desanimo mucho, pero incluso no he querido ni siquiera buscar trabajo porque tengo miedo a enfriarme, tengo miedo a perder este ánimo que yo traigo para trabajar con Dios. Tengo miedo a retirarme de mi iglesia. Tengo miedo porque todavía tengo muchas luchas y tengo miedo que en esas luchas yo vaya a caer de nuevo. Siento que no es el momento de que yo me aleje de nadie de los míos. Y yo le voy a echar ganas. Amén. Le voy a echar ganas. Por eso yo les pido a todas las madres que sufren lo mismo que sufrí yo, ya no lo permitan. Ya no más. Ya no más, porque eso con el tiempo nos hace, a nosotras mismas nos hace malas. Porque nos llega a hacer tanto daño todo eso, que después nosotras mismas es lo único que despedimos por los poros. Ponzoña, porque ya todo lo de nosotros, el alma, el corazón, está sucio, está amargado por tanto daño que ya traemos dentro de nosotras. Sáquenlo, es el tiempo. No dejemos para mañana lo que podamos hacer ahora. Háganlo ahora, pídanle a Dios que las fortalezca. Entréguense a Él y verán que todo será diferente. El cambio será total y radical. No esperen que el cambio sea en pausas. Mi cambio fue de un día para otro. Gloria a Dios. Ahorita tengo yo mucho que decir, pero ¿qué les parece si continuamos en un momento?
Gloria a Dios. Pues sí, es algo precioso lo que el Señor Jesús ha hecho en Silvia, una transformación radical. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso dice el Señor Jesucristo. Y era el momento ya de Silvia para descansar. Dice la palabra de Dios también: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces el tiempo de la recompensa viene hacia tu vida, Silvia, hacia la vida de todas las personas que se han humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y a su tiempo el Señor va a exaltarlos, a su tiempo el debido el Señor les va a exaltar, porque ahora sufren, dice esta misma palabra, ahora sufren padecimientos, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Pero esto es después de que se haya padecido por el Señor, es cuando viene esa perfección que el Señor pone en nosotros. Él afirma, Él fortalece y Él establece en nosotros su perfecta voluntad. Así es de que, pues, Silvia, adelante, hermanas y amigas que nos están escuchando en esta hora, pues adelante, porque el Señor Jesús tiene cosas grandes para ustedes. El Señor Jesús quiere sacarlas de ahí, del pozo de la desesperación, ahí del lodo cenagoso. Ahí Él extiende su mano para en este momento sacarlas de ahí, de ese pozo cenagoso. Tal vez ha sido maltratada psicológicamente, como lo que Silvia te estaba platicando, como lo que ella padeció. Hay mucha mujer ahorita maltratada, mucha mujer golpeada por sus maridos, que se escudan en el machismo, pero esa es una mentira de Satanás, porque él quiere que nos destruyamos unos a otros. Entonces, a eso vino Satanás, a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. El Señor vino a acomodar todas las cosas y a traer paz en los hogares. Claro que vas a tener tus luchas, tus pruebas, porque vienen las luchas y las pruebas, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo, pero dice la palabra de Dios que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Simplemente hay que resistirlo y él se va a ir de tu vida.